Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades. Y en este caso compartiendo un video titulado Nacionalismo eslavo, guerras interminables. Este video trata de analizar las causas de las inestabilidades y conflictos en Europa Central, que traté hace algunos años en 2 libros publicados en México sobre historia universal contemporánea, que fueron utilizados como libros de texto en los bachilleratos mexicanos por varios años. Los antecedentes y la razón de ser de lo que está pasando en Europa Central se debe a la existencia y decadencia casi simultánea de 3 grandes imperios: el imperio zarista ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Y eso ocurrió como consecuencia del desenlace de la Primera Guerra Mundial. Ese desenlace fue pautado por el Tratado de Versalles de 1919, que estableció estrictas condiciones punitivas para Alemania y ajustes de fronteras en varios países, entre los cuales estaban Francia, Dinamarca, Polonia y Lituania. También fue pautado por Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, que en 1918 estableció 14 puntos que en general se tuvieron en cuenta en los años siguientes. Entre otros puntos se definieron las siguientes condiciones: diplomacia abierta sin tratados secretos, libre comercio económico en los mares durante la guerra y la paz, igualdad de condiciones comerciales, reajuste de fronteras, evacuación de las potencias centrales de los territorios rusos ocupados, permitiendo definir a cada país, a cada pueblo, su propia independencia. Y también la creación de Polonia, de Rumania, de Serbia y Montenegro como estados, y la creación de la Sociedad de Naciones. Cuando Versalles y los 14 puntos de Wilson abrieron camino a una autodeterminación mal definida, Europa Central se llenó de estados y sobre todo de minorías nacionales, porque hacer coincidir población y etnoestado o estados étnicos es imposible. Estos nuevos estados no eran verdaderos estados-nación, sino estados nacionalizados, lo que lleva hacia afuera a la guerra entre ellos y hacia adentro a un tratamiento discriminatorio entre sus poblaciones que no fueran etnonacionales. Es evidente que eso habría de ocurrir, porque tanta pluralidad de personas sin estado propio fue la principal causa después de la Segunda Guerra Mundial. La colaboración con los nazis de los líderes de movimientos nacionalistas en la Segunda Guerra Mundial desató un verdadero baño de sangre. El eslovaco Josef Tiso mató todos los checos que pudo. En Croacia, Ante Pavelić y sus ustachis asesinaron sobre todo serbios ortodoxos y musulmanes, bosnios, y no tuvieron problemas para hacer lo mismo con otros colectivos étnicos. En Serbia, que estaba dividida en chetniks, procomunistas y proaliados, también hubo persecución, sobre todo contra los croatas. Stepan Bandera en Ucrania se cebó con los antiguos invasores polacos y también fue cómplice de varias masacres. A estas situaciones se agregan Rumania, Hungría y los países bálticos, que también procedieron a exterminar a los judíos, y no de manera científica, quiero decir, muchas veces simplemente a golpes. La guerra terminó con la Europa Central en manos de la Unión Soviética. Stalin se decidió por la ocupación de Europa Oriental. En ese momento termina la miseria y empieza la tragedia. El abogado y politólogo húngaro István Bibó publicó en 1946 un libro titulado La miseria de los pequeños estados de Europa del Este. De acuerdo al diagnóstico de Bibó, se desencadenó una histeria política derivada de traumas históricos no resueltos. En el caso de Polonia, la partición del país ruso-prusiano-austríaco a partir de 1772.
En el caso de Checoslovaquia, la partición germano-húngara del país en 1938 y 39. Y en el caso de Hungría, la derrota en la revolución de 1848 y 1849 contra el gobierno de los Habsburgo y la partición del territorio a través del Tratado de Trianón en 1920. Luego de la ocupación de Europa Oriental por Stalin y la Unión Soviética, comenzó la campaña antisoviética. En una primera fase, La Voz de América incitó a la revuelta armada. Más aún, organizó desembarcos allí donde hubo resistencia antisoviética. Todos fracasaron. Hungría se alzó contra el invasor, pero Eisenhower aplicó el Acuerdo de Yalta y no lo socorrió. Comenzó entonces la segunda etapa de la tragedia, la era de la disidencia. Kundera en el país checo, Václav Havel en Checoslovaquia, luego Czesław Miłosz en Lituania y Polonia, Wałęsa y Solidarność en Polonia, denunciaron la violencia de tener que mirar a Moscú cuando ellos preferían mirar a París o a Londres. Finalmente cayó el muro. Ceausescu de Rumania terminó linchado y la tragedia de Europa Central parecía terminar. Si bien los Balcanes y Yugoslavia ofrecieron un apéndice desolador, a lo que se agregó el Cáucaso, parecía que todo se había terminado, que el drama se había terminado. Bien, ¿y toda esa larga introducción para qué? Para decirles que ese mundo parece estar volviendo otra vez a la miseria que planteaba Bilbao y con ella a la tradicional ruptura entre Europa occidental y oriental. Citamos a Bonek Pula en Foreign Policy. Los políticos europeos y americanos deben preguntarse a sí mismos si oligarcas, autócratas y cleptócratas que se dicen pro-occidente son mejores que Putin o instrumentales para ayudar a los intereses a largo plazo en la región. La Unión Europea debe decidir también si va a empujar en pro de una reforma y un cambio político efectivo en la zona o si va a consentir que esos autócratas autoritarios y corruptos se cuelen en la Unión Europea como en los hechos está sucediendo.